hombres, imagínense, 10.000 hombres, uno a uno. Y todo por el afán de sueños ilusorios, vanidades ilusorias. No vayas detrás de vanidades ilusorias jamás. No vayas detrás de tu venganza, de tu resentimiento o de tu rencor. Todo eso Pilar luego lo explica. Pero posteriormente él fue y declaró la guerra a Israel porque le habían hecho daño. Los desertores que él contrató y después despidió le hicieron daño en Judá. Y esto se lo dice un profeta que está mal que vaya a la guerra, se lo dice el mismo rey de Israel: llévate cuidado que te están metiendo, estás moviendo el avispero, estás tocando la colmena y esto te va a salpicar. Y le salpicó. Y Amasías acabó mal, pero Dios le dio 15 años. No nos dice mucho la Biblia, pero se ve que se arrepintió y Dios siempre tiene misericordia. Su hijo aprende. Su hijo se llama Uzías. Y Uzías aprende de los errores de su padre. Y se le queda muy tocado que al padre, los de Israel, las tribus del norte, que son hermanos, pero están separados, tribus del norte 10 arriba, capital se llama, la capital de las tribus del norte se llama Samaria. Diga conmigo, Samaria. Samaria. Norte. Las tribus del sur, la capital se llama Jerusalén. Y están dos tribus, Judá y Benjamín. Todos los reyes del sur, porque se escinde después de Salomón, Jeroboam se lleva 10 tribus al norte y quedan las tribus del sur, Samaria arriba, y en el norte, en el sur, Jerusalén, con Judá y Benjamín. Esa es toda la historia de los reyes de Israel. Van a entender muchas cosas y a veces se alían y otras veces se hacen la guerra, pero Dios no quería guerra. Entonces, lo que sucede es que lo que le hace el rey de Israel, que no quiere guerra, y le dice: llévate cuidado que estás tocando el avispero, le hace algo que trauma a Uzías. Lo van a ver. Y es que le derriba el muro. Cuando derriban el muro, queda indefensa una ciudad. Usted sabe que en Cartagena había un muro, una ciudad amurallada, siempre eran amuralladas. En Murcia también hay 7 puertas, ¿eran 7 puertas o 10? 7 puertas en Murcia. Y un muro, que muchos restos de muros se mantienen, se conservan. El muro trae la protección. Sin embargo, Dios siempre empieza arreglando y lógicamente primero el altar, después el templo y luego el muro. Esdras y Nehemías. El ser humano lo hace al revés. Primero el muro, tú te compras una finca y primero la vallas. Después pones la casa y luego el altar. Dios trabaja de dentro hacia afuera. El que no tiene altar no puede ser templo del Espíritu Santo. Y el que no tiene altar y es templo del Espíritu Santo no tiene protección de Dios. La protección de Dios viene solamente cuando tú tienes intimidad con Él. Altar. Y cuando Dios puede morar en ti porque tú eres santo, entonces Dios mora en ti y su protección, como el Salmo 91 dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el muro del Omnipotente. Y la Biblia dice que cuando nosotros hacemos las cosas bien, Dios es muro y antemuro. Amén. Ahora, Uzías, vamos a hablar de él hoy, pero Uzías, Dios le engrandeció tanto que se ensoberbeció y acabó mal. Y mi pregunta es: ¿estás tú preparado, preparada para que Dios te bendiga? Y no me digas: sí, por favor. No. Mire, les digo que es más difícil ser fiel cuando Dios nos bendice que cuando no nos ayuda. Y usted dirá: ¿cómo es posible eso? Lo enseña la Biblia, lo vamos a ver. Cuando estamos en prueba, le buscamos. Cuando no hay prueba, nos olvidamos. Cuando somos pobres, le clamamos. Cuando somos ricos, le olvidamos. Panténme del pan necesario, porque si me das mucho, me olvido, y si me das poco, te puedo maldecir. Toda la Biblia nos enseña que es muy fácil olvidarnos del Señor. Ay, que estoy soltero, soltera, me quiero casar. Te casas, se olvidó la iglesia porque ahora tienes que atender los asuntos del matrimonio. Dice que algunos pusieron excusas de que acababan de casarse, otros que encontraron un trabajo. O sea, el que busca trabajo va a la iglesia, encuentra trabajo, se olvida de la iglesia. El que busca esposa va a la iglesia, encuentra esposo, se olvida de la iglesia. Del Señor, por ende. Vamos entendiendo. Cuando tenemos problemas, buscamos al Señor. Uzías
quería restablecer Judá y Jerusalén. Era un buen rey. Pero se olvidó de algunos versículos bíblicos que vamos a repasar tú y yo hoy. Y esos versículos bíblicos nos van a ayudar a que si Dios te bendice, sea para bien, no para mal. Porque tenemos que llevar más cuidado del que creemos. Dios puede acabar con el propósito de nuestra vida bendiciéndonos demasiado. Perdón, el enemigo. Si Dios te bendice demasiado, el enemigo puede usar eso contra ti. Por eso en Mateo 5, versículo 3, dice, vamos a hacer una introducción, bienaventurados los, ¿cómo va a ser posible los pobres de espíritu? ¿Qué hace un pobre? Pedir, depender. ¿Qué hacen los hijos con los papás? Depender. Mientras dependen, papá, por favor, que me voy a portar muy bien, pero quiero ir a la hamburguesería. Pues como dependen, se portan bien. Pero cuando ya tienen su trabajo, arriba de Ichi, si te he visto no me acuerdo, me cojo el coche, me voy con los amigos, vengo a las 7 de la mañana. Eso pasa en una familia no creyente y en algunas creyentes también, ¿verdad? La dependencia a veces es buena. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que necesitan del Señor continuamente. Así tenemos que ser siempre. Dios nos dice eso para que no nos olvidemos. No creas que tú ya controlas. Yo ya controlo. No controlas nada. Bienaventurados los que lloran. Es bueno que estemos siempre en una actitud humilde, de llanto, quebranto. Ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los tranquilos, no los soberbios. Como Amasías, el padre que vamos a ver, hemos visto esta mañana, ¿verdad? Los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Tener hambre y sed por cosas nos hace estar en nuestro lugar y no creer que nosotros somos los dueños de todo. Bienaventurados los misericordiosos. Cuidado, el que se pone en el lugar del otro, no el que va avasallando. Dios te perdona y tú no perdonas. No, te pones en el lugar de otro. Tenemos que no olvidar de qué cantera hemos sido cortados, quién nos ha perdonado. Bienaventurados los de limpio corazón. Hay que limpiarse el corazón todos los días. Esto se ensucia como los zapatos. ¿Alguien lleva los zapatos un mes sin limpiarlos? Nadie. Si no los limpiaste tú, alguien te los limpió. Pero seguro que no. Si no llevarías, imagínate cómo, el calzado. El corazón también se va ensuciando en el día a día. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador es el que no es indiferente, el que busca que haya acuerdo, concordia. Proverbios 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Quiere decir, es mejor llorar con los humildes, es mejor ir al que no tiene nada, es mejor estar viendo si vamos a comer sopa o macarrón que estar dilucidando si me como una langosta o el caviar del mar de Oceanía. Hermanos, porque esos grandes lujos algunas veces nos desvían del Señor y nos creemos que podemos vivir sin Él. Es mejor quebrantar el espíritu con los humildes que repartir despojos con aquellos que son soberbios. Asóciate con los humildes, siempre saldrás ganando. La palabra de Dios nos habla que Dios está siempre con los humildes. Proverbio 3:34, ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, regalo inmerecido. Santiago 4:6, Dios da mayor gracia, por eso resiste a los soberbios. ¿Sabéis lo que es la soberbia? Yo soy el que lo ha conseguido. Los soberbios muchas veces no se dan cuenta que son soberbios, pero cuando alguien juzga y se cree mejor que los demás y critica a los demás, eso es una actitud de soberbia. Cuando juzgamos y criticamos. No, hermano, hermana, esto te lo digo para orar, ¿eh? Cuidado. Lo mejor es que cada uno mire lo que Dios pide de uno, que bastante trabajo tenemos, ¿verdad? Ahora, Dios resiste al soberbio, pero da regalos inmerecidos a los humildes, porque no se les va a subir a la cabeza, a la azotea. Isaías 57:15. Así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, no hay tiempo para él.
cuyo nombre es el Santo. Y dice, yo habito en la altura, en los cielos, en la santidad. Es decir, donde hay santidad, ahí está el Señor. El que habita en los cielos y en la eternidad, el inalcanzable, sin embargo, también habita, ¿saben dónde? ¿Saben dónde? Con los quebrantados y humildes. El establo donde nació Jesús era el lugar de los animales, no de las personas. ¿Y dónde estaban los ángeles? En el establo. ¿Dónde estaba el rey de los judíos, Herodes? En el palacio. ¿Y en el palacio estaba Dios? No, era una morada de víboras, morada de Satanás. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Dios está en los cielos, pero también donde hay un hombre, una mujer que dice, Señor, yo dependo de ti, no tengo nada que tú no me hayas dado. La humildad es el hogar de la presencia de Dios. Hay personas que no sienten la presencia de Dios porque se olvidaron de la humildad. Piensan que ellos saben, que ellos pueden, que ellos han logrado. ¿Te acuerdas Nabucodonosor? Así se convirtió en una bestia. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son los que le gustan. El sacrificio que a Dios le gusta. No lo olvides nunca. De todo lo que tú vas a hacer en tu vida, si tú quieres un sacrificio que Dios te acepte, es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Cuanto más humilde, más aceptado. Cuanto más soberbio, más lejos. Isaías 2:17. Isaías 2:17. La altivez del hombre será abatida, la soberbia será humillada, y solo Jehová será exaltado. No busques tu exaltación. Y ahora hay un proverbio que me llamó mucho la atención, estando en la alabanza lo apunté. Proverbio 30, 21 al 23. Es curioso. Miren. Mientras hay problemas, todo está bien. ¿Qué cosa estoy diciendo más rara, verdad? Mientras hay problemas, todo está bien. Ustedes han oído hablar que 3 problemas son universalmente aceptados por la Iglesia evangélica que tumban un ministerio, da igual que sea hombre, mujer. La lana, la fama y si es hombre, la dama. Si es mujer, el varón. 3 peligros contra cualquier ministerio que se levante. Uno de ellos es la fama, otro el dinero y otro los problemas del corazón. Son 3 ataques totalmente que tumban un ministerio. Eso ténganlo claro. Una iglesia, una organización espiritual. Cuando hay problemas, no hay problema. Cuando hay dinero, empieza el problema. Cuando no hay fama, no hay problema. Cuando empieza la fama, empieza el problema. Cuando uno está soltero o soltera, no hay problema. Cuando empieza las buenas relaciones con el sexo contrario, empieza el problema. Y no estoy en contra del matrimonio, estamos hablando de otra cosa. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta no la puede sufrir. Miren bien, por el siervo, el esclavo, pero no por ser esclavo. Siguiente. No por ser esclavo, sino cuando deja de serlo. Cuando el siervo, ¿qué? Reina. Fíjense, Jeroboam, que fue el que dividió las tribus del norte, que sirvió a Salomón, y que cuando Roboam, el hijo de Salomón en el sur, toma el reinado, Jeroboam era un siervo, no un esclavo, pero sí un siervo. Era el mayordomo de Salomón. Y Jeroboam se le subió enseguida a la cabeza el cargo. El profeta Ahías le dijo, no te desvíes, tú, si quieres hacer las cosas bien, Dios estará contigo. Pero él se desvió prontamente, hizo imágenes de oro para que no bajaran a Jerusalén a adorar los de las tribus del norte de Israel. Quería tenerlos bajo su control y empezó a introducir la idolatría para desviarlos de Jerusalén, del templo. Entonces miren qué cosas, 4 cosas dice la Biblia que cuando están en problemas funcionan bien. Pero se acaba el problema y la tierra no las puede sufrir. Dale para atrás un momento. Miren, 3 cosas alborota la tierra. El terremoto viene cuando se arreglan los problemas que vamos a ver. Y la cuarta no la puede sufrir. Y ahora dice, la primera es cuando un esclavo o una esclava
alguien que no tiene ningún poder llega a reinar. La segunda, el necio cuando se sacia de pan. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tú dices, Señor, dame el pan de cada día que no tengo que comer, todo está bien, porque tú dependes de Dios. Pero cuando tú ya tienes jamón de jabugo para regalar y partir y repartir, que yo no sabía que había encarecido tanto, me dijeron que ahora está por 1.000 y pico euros, 2.000. Yo en mi época valía 600, 500. Los 5 jotes. Y bueno, no estamos haciendo publicidad porque no está a nuestro alcance, así que tranquilo. Pero realmente, cuando uno depende totalmente de Dios porque no tienes poder adquisitivo, todo está bien, pero cuando tú eres rico, la tierra empieza a temblar. Yo he visto a personas ricas avasallar a la gente, pisotearle sus derechos, hablarle engreídamente. Se creen que pueden quitarle las vacaciones, meterse en su vida privada. Los jefes que se meten dentro de la vida privada de la gente. Hermano, eso es terrible. Algunas veces no nos damos cuenta lo fácil que es hacer temblar la tierra, y eso Dios lo ve y lo escribe. Dice también, siguiente, dice otra cosa, por la mujer odiada cuando se casa, es decir, la mujer que está sola o el hombre que están solos, pero cuando se casan se le hincha el pavo y se piensan que ya son algo, ¿verdad? Porque lograron cumplir. Pero mientras estaba soltero y soltera, todo eran lágrimas. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame. O Señor, lo que sea. Pero ya cuando llega a tener lo que esperaba, entonces se vuelve insolente, se vuelve altiva, o altivo. Y por la sierva, la esclava, cuando hereda, cuando coge, ¿qué? Dinero. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de fama, de dinero y de amor. Los 3 elementos que hemos hablado. Es decir, cuando no tenemos cosas, es más fácil mantenerse fiel a Dios que cuando tenemos mucho. Yo aquí en San Pedro no lo hemos visto así, pero en Murcia sí vimos personas que querían la cama para vivir en la iglesia, hacer vigilia, pedían las llaves. Y yo decía, bueno, espérate, dímelo dentro de 6 meses. ¿Qué va? A los 3 meses ya no estaban. Pero en el primer empuje de la conversión querían quedarse a dormir, hacer vigilia, guardar la iglesia, limpiarla. Porque le entraba una pasión, pero la pasión es a largo plazo, es un maratón, es una carrera a largo plazo, no a corto plazo. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Amén? Ahora, ¿por qué yo explico todo esto? Porque tienen en común estas cosas, que cuando hay hambre, necesidad, carencias, pobreza, todo está bien, pero Dios es blasfemado cuando estamos saciados. Y eso lo vamos a ver en el personaje de hoy. Un personaje que Dios honró tanto, que si David tenía 54 valientes, ¿se acuerdan de los valientes de David? Hombres de guerra experimentados que salieron dispuestos a dar la vida por el reino. ¿Saben cuántos valientes tuvo Uzías? ¿Alguien sabe cuántos fueron? Está en 2 de Crónicas 26:12, lo vamos a leer ahora. 2.600. Escuche. A ver. ¿Cuántos valientes tuvo David? 54. Fuerte. 54. 54. ¿Y sabes cuántos tuvo Uzías? 2.600. ¿Cuántos grupos de 54 son 2.600? ¿Alguien me puede dividir 2.600 entre 54? ¿Hay alguna...? 28, ¿no? No lo sé. Míralo en la calculadora. Todo el mundo tiene la calculadora en el móvil. No hace falta 28 grupos de 54, ¿no? Pues tiene 28 veces. Mire si Dios le bendijo a Uzías. Mire usted si Dios bendijo a Uzías. Uzías empezó con miedo, con temor. Empezó con un ejército débil. Vamos a estudiar ya su vida. Vamos a 2 de 56, los que sean, muchos, son muchos. Como decían cuando yo era pequeño, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Abarrotado de valientes. 2 de Crónicas 26, versículo 4.
Bueno, vamos a empezar un poco más antes. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 añitos nada más, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre, que cometió muchos errores Amasías. Esta mañana lo estudiábamos en Murcia. Uzías edificó a Elot. Escuchen, mire lo que hizo. Edificó a Elot. La restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Un reinado muy largo. Pero ahora veremos cómo acaba. Lo importante, diga conmigo, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Porque empezamos todos con la piel de un niño y acabamos con la piel de un anciano o anciana. ¿Verdad? Ahora, vamos al 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aleluya. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Quiere decir que no repitió la historia. Lo que quiere decir que Amasías lo hizo mal, pero él aprende de los errores. A veces malos padres dan una experiencia para no hacer mal las cosas. Así que no le echen la culpa a los que te han precedido. Y persistió, diga conmigo, persistir. Ahí es donde fallan muchos cristianos, se cansan en la carrera. Empezamos bien, acabamos mal. Empezamos en santidad, acabamos en malignidad. Empezamos amando, terminamos odiando. Empezamos casando, terminamos divorciando. Hay que persistir, hay que perseverar. Empezamos diciendo, ¡ay, qué bendición, he encontrado la iglesia de mi vida! Y empezamos maldiciendo, en esta iglesia no hay amor. Y no nos damos cuenta que todo depende de no de cómo está la iglesia, de cómo está tu corazón. Con qué intencionalidad y con cuánto daño en tu corazón tú vienes a la iglesia. Ahora, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Atención, y en estos días en que buscó a Jehová, y este versículo ustedes se lo tienen que grabar como si fuera un tatuaje aquí, en el corazón. ¿Se acuerdan cómo a los ganados les graban? En las películas del oeste sale ahí los vaqueros, al rojo vivo, el sello de la ganadería. Pues usted se le tiene que quedar grabado en su corazón. Mira lo que pone ahí. En los días que buscó a Jehová, diga conmigo, altar. En los días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. ¿Saben? Dios es sabio. ¿Y para qué nos va a prosperar? Si dejamos de buscarle. Entonces Él dice, voy a hacer algo. Como todos los que yo prospero se olvidan de mí, solo voy a prosperar a aquellos que persistan en buscarme. Porque si no me la van a liar. Y aún así nos seguimos olvidando. ¿Cuántas personas no tenían nada, lo tuvieron todo y se olvidaron? Yo he conocido millones de casos. Bueno, millones, miles. En los días que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Pastor, no sé qué pasa. No tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de adorar. No tengo ganas de alabar. Siento que Dios no está. El que busca a Dios es prosperado. Dios no te tiene por qué bendecir, pero el que busca a Dios es prosperado. Y miren hasta qué punto. El que busca a Dios tiene altar. El que tiene altar puede ser templo. Y el que tiene templo tiene la protección divina de Dios, el muro. Segunda de Crónicas 26:6. Miren todo lo que hizo. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Van a ver que está un poco obsesionado con los muros. Como a su padre, y él era pequeño, le tiraron el rey del norte, Joás el rey del norte le derribó el muro, 200 metros de muro de Jerusalén que derribaron y quedó la ciudad abierta, sin defensa. Imaginen la tragedia. Como Amasías su padre era un hombre que no tenía altar, pues tampoco tenía templo,
le saquearon el templo y se llevaron todas las piezas, los utensilios de oro, de plata, se llevaron los tesoros de su casa y le derribaron el muro. El que no tiene altar termina sin muro. El que tiene altar tiene como muro la protección de Jehová. Yo lo he dicho muchas veces, no quiere decir que mañana pase lo contrario. Mi vecino se gastó en alarmas de esas de Prosegur, cámaras, no sé qué, se gastó un montón y le robaron. Yo no tengo nada de alarma y nunca me robaron. Nos hemos dejado noche entera el garaje abierto, el garaje del sótano abierto en mi casa, que espero que no pase más. Pero ha pasado en estos años, nos hemos levantado toda la noche el garaje y no nos han quitado ni una fregona, ni un vehículo, ni una bicicleta. Si Jehová te guarda, tu casa está guardada. Pero para que Dios nos guarde, y yo no soy mejor que tú, que he tenido momentos de que se apaga el altar, tiene que haber un altar encendido, un templo santo, y Él es el muro. Como estas ciudades no tenían altar a Dios, sino a dioses, los muros eran derribados. Cuando un cristiano es derribado, cuando un cristiano pierde la protección de Dios, ahora no se me obsesionen. A ver si ahora le roban, ¡ay, el muro! No. Puede permitir Dios, como a Job, que ocurran cosas sin entender. Pero usted no se preocupe del muro, preocúpese del altar, de tener una comunión directa con Dios día a día y de agradarle en todo. ¿Amén? Ahora, fíjense que dice que sale contra los filisteos, le rompe el muro, ahí en Gat. Porque eso es como decir, yo tengo dominio sobre ti y si quiero te destruyo, porque te dejo vulnerable. Eso es lo que le hicieron. Él quedó traumado de pequeño porque rompieron 200 metros de muro en Jerusalén. Usted imagínese que está durmiendo en la casa y le tiran media pared de su casa y se quedan ahí sin tejado o sin pared. Se quedan indefensos, ¿verdad? Los ladrones pueden entrar. Y el muro de Jabnia. O sea, él va por los muros. Y el muro de Asdod. La toma con los muros. Aprendió de su padre. Y salió, siguiente por favor. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Sigamos, rápido, vamos, más. Dios le dio ayuda. ¿Quién le ayudó? ¿Quién era su muro? Dios. Contra Dios nadie puede maquinar nada. Contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal. Y contra los amonitas. Era un rey que vencía todas las batallas. Porque él buscaba a Dios. Diga conmigo, altar. Tú buscas a Dios cuando tienes necesidad o todos los días. Ahora, seguimos. Adelante, siguiente. Y dieron los amonitas enemigos, y dieron los amonitas presentes a Uzías. Vamos a ver, de esto no hay mucho. O sea, tú te vas a la guerra, vas venciendo a todos los enemigos y encima te traen regalos. Toma un iPhone, un iPad, un coche y un caballo. Tus enemigos te traen presentes. Dice la Biblia, cuando los caminos de un hombre o de una mujer son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él o con ella. Amén. Uzías aprendió de los errores de su padre. ¿Ustedes creen que lo importante es empezar bien o acabar bien? Vamos a seguir. Atención. No, un poco antes. No me lo pases, que aquí viene algo bueno. Y se divulgó su... ¿Cuál es un peligro de los ministerios? Se hizo famoso. Uzías como Atila. ¿Dónde va? Triunfa. Y la gente empezó a admirarlo. Y la gente empezó a adularlo. Empezó a hacerle la pelota. No hay otro como tú, Uzías, no hay otro como tú. ¡Wow! Tú derribas muros, pero nadie te toca. Tú eres invencible. Y empezaron a adularlo. Y él empezó a creer que era la fuerza de su mano y de su poder. Se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Ni más ni menos. Sigamos. Es como decir, hasta las puertas del infierno. Porque se había hecho altamente poderoso.
Sigamos, que continúa. Edificó, versículo 9, escuchen, edificó también Uzías torres, ahora miren qué curioso, torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo. Los que esta mañana se conectaron saben que hemos leído que el rey Joás derribó la parte del muro de la puerta del ángulo. Así que lo que dijo Uzías es: como a mi padre le tiraron el muro de 200 metros en la puerta del ángulo, vamos a edificar aquí, que esto no lo derriben jamás. O lo que es lo mismo, hay que asegurarse que donde el enemigo tenemos una vulnerabilidad, nunca más en nuestras debilidades se puede infiltrar el enemigo. Hermano, en el pasado hemos cometido errores, cada uno conoce su vida. Hay que apuntalar los lugares, hay que apuntalar las debilidades que un día nos hicieron pecar contra Dios. Uzías sabe cuál es la parte débil de Jerusalén. No lo voy a leer, para eso tienen a Pilar, que se lo explica luego, pero en 2 de Crónicas 25-23 habla que esa misma parte del templo, del muro, que ahora Uzías dice que hace torres, y junto a la puerta del valle, en las esquinas, la fortifica, la refuerza. Está hablando que tú y yo tenemos que reforzar las áreas de debilidad donde un día hemos tenido problemas, llámese alcoholismo, llámese promiscuidad, llámese lascivia, llámese pornografía, tendencia, llámese mentira, llámese murmuration, llámese lo que sea. La murmuration es murmuración, que estoy yo muy inglés. Entonces, hermanos, tenemos que apuntalar, tenemos que levantar fortaleza en las áreas donde un día hemos sido débiles. Amén. La pereza, la comodidad, la mentira, la exageración. Amén. Un buen rey, un rey de altar. El que tiene altar tiene muro, y fortaleciendo más el muro en lo natural y en lo espiritual. Lo fortificó. Asimismo, 10, edificó torres en el desierto. Usted sabe que en el desierto no hay más que arena. Lagartos que andan de puntillas corriendo con dos patas porque se queman. Como cuando vamos a la playa y queman. Y meten los pies en el agua. Pues a mí me gustan los documentales de la dos. Y hay un lagarto en el desierto que va así. Con las patas de... Sí, ¿lo habéis visto? Con dos bípedos. Pero no es bípedo, es porque se quema también. Porque claro, a 80 grados la arena, lagarto a la brasa. Entonces, si te das cuenta, él conquista el desierto. Empieza a poner torres para vigilar cuando viene el enemigo. Imagínese, eso es una hazaña en aquella época. Llegar al desierto, poner torres, atalayas, vigías que se comuniquen, o con palomas mensajeras que la usaban, o con el sofar, como Paco, que ya se ha hecho experto, tutú, el enemigo viene. Y eso te da capacidad de previsión contra una amenaza y un ejército enemigo que venga contra ti. Te hace invencible. El desierto no está civilizado, pero él es tan poderoso que empieza a conquistarlo. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Y entonces está tan bendecido que abre en el desierto cisternas. Las cisternas son pozos de agua, con lo cual puede hacer que su ejército sepa dónde beber y sea indestructible, pueda reposar y puede llevar los ganados más allá y puede tener ensanchamiento económico y militar. Amén. Es ensanchar estacas, como ayer las mujeres van a ensanchar el reino. Mujeres valientes de Sión. Se ve que no fueron muchas, porque han hablado amén los hombres, no las mujeres. ¿Cuántas mujeres fueron ayer? 3. 17. Bien. Ahora, puso muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. ¡Wow! Dios le multiplicaba. Así en los Cefela como en Las Vegas. Es decir, no solo donde hay río, sino también en los lugares de desierto. Sigamos. Y dice, y viñas. Vamos, fue un reinado próspero. Y viñas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tenía un corazón como el de Abel, un adorador, un hombre de altar.
Y dice, versículo 11, tuvo también un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número, antes lo he dicho, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados como los valientes de David, eran 2.600. Que aquí no caben, ¿eh? Imagínate. Esos son los valientes dispuestos a dar la vida. Bajo ellos, bajo la mano de estos, versículo 13, estaba el ejército de guerra. 307.500 guerreros poderosos y fuertes. Después de las bajas de su padre Amasías, que tuvieron bastantes bajas, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas, saetas y grandes piedras. Miren, Uzías fue un gran innovador, inventor, buscó ingenieros y diseñaron con los ingenieros máquinas y artefactos hasta la historia jamás inventado. Inventó lo que llamamos y vemos en las películas catapultas. Inventó sistemas con ruedas para llevarlo a los baluartes cuando querían tomar una ciudad, y entonces ahí se ponían con unos, eso requiere una arquitectura, no es fácil, un tanque, ¡pam, pam, bum! Carros de combate. Antes no había de eso. Antes era espada, espada, lanza, lanza, aceite hirviendo si está en el muro y poco más. Pero en aquella época Uzías, Dios le dio tanta sagacidad, le dio tanta inteligencia, tanta sabiduría, que se coordinó con ingenieros y montaron máquinas como este local, que las llevaban con bueyes, las ponían delante de una ciudad y con unas bolas de cuero llenas de aceite hirviendo con fuego, lanzaban las catapultas, ¡buah! Y lanzaban y hacían arder la ciudad, quemaban las puertas de la ciudad, aún como cuando alguien va a jugar al tenis y hay una máquina y empieza a tirar las bolas y tú ¡pa, pa, 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 pa! Pues ellos lanzaban flechas. Yo todavía no he visto eso. Tenían, en vez de lanzagranadas, lanzaflechas. Era un hombre tan próspero que era un innovador, un visionario, un Julio Verne de la Biblia. Porque Dios estaba con él, porque era un hombre de altar. Y Dios lo estaba prosperando en economía, en fama, en prosperidad, en todas las áreas que una persona, pues, hemos dicho que luego la tierra tiembla si no se mantiene la humildad. Y su fama, otra vez, y su fama se extendió lejos. Y ese es el problema. Yo muchas veces digo, Señor, no sé si seguir orando para que prospere a la iglesia. A veces hay llamado y tenemos que orar por las personas o nos piden oración. Y a veces digo, Señor, no sé si es bueno que yo pida por esto. Es verdad, yo me lo planteo. Recuerdo, hace muchos años, estábamos empezando en una iglesia como esta, en Puente Tocino, en otro local, alquilado como aquí más o menos era. Y me acuerdo que yo estaba orando por una mujer que estaba hecha un cromo de un accidente de tráfico. Llevaba collarín, llevaba escayolas por los brazos, por las piernas, muletas, estaba hecha polvo. Y en un llamado estaba orando, poniendo manos, y voy a orar por ella porque estaba muy malita. Y orando por ella, que Dios la sanara, lo que son las cosas. Dios me dice, no quiere ser sana. Y yo, ¿cómo no va a querer ser sana? Eso es diablo, quítate. Señor, que tú la sanes. No quiere ser sana. Y entonces digo, oye, ¿tú quieres ser sana? Y dice, si cobro indemnización, sí, si no, no. Claro, porque el accidente de tráfico le daba dinero. Y yo me quedé a cuadro, digo, santo Dios, ¿y por qué oro yo ahora? Señor, que se quede mal y cobre mucho, o Señor, sánala y que no cobre. O sea, es que el ser humano a veces es que te rompe los esquemas. Y dije, Señor, que se haga tu voluntad. No volvió a la iglesia. Se enojó y se fue.
Pero ¿y yo qué sé? Tenía que haberle dicho, hermana, ora tú y yo digo amén. Pero entonces tenemos riesgo de violar la voluntad del Señor. ¿Saben? Es un peligro porque Dios estaba bendiciendo tanto a Uzías que es mejor que no lo hubiera bendecido tanto. ¿Sabes que en Deuteronomio dice que para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, te va a mandar enemigos, te va a mandar fieras, nos va a mandar que estemos siempre un poco en guardia, porque cuando todo va bien, las cosas empiezan a ir mal. Nosotros nos olvidamos de aquel que nos prosperó, nos sanó y nos bendijo. Esto es para la gloria de Dios, no voy a decir nombre. Nosotros tuvimos una hermanita en la iglesia de Murcia que estaba muy enfermita. Tenía un cáncer de colon, tenía divertículos y estaba muy grave. Esta hermanita no le daban vida allá en el hospital y fuimos el pastor Gustavo y yo a la Risaca a orar por ella. En el momento que oramos por ella, por la pura gracia de Dios, Dios la sanó. ¿La sanó? O sea, ella estaba desahuciada en la Risaca y Dios la sanó. En una semana empezó a ir a la iglesia, se llenó de Dios. Dios la sanó, a esa mujer Dios la sanó. Estuvo yendo a la iglesia una etapa, pero dejó de ir y empezó a montar en su casa, que ya lo hacía mucho, como unos guateques, invitaban a gente, daban entrada, era entrada, compraban comida, tal, para gastos, cosas, y se le reprodujo la enfermedad, que milagrosamente Dios detuvo. Y estando nuevamente grave en el hospital, ella me llamó y me dijo ella, no lo digo yo, lo digo para la gloria, me dijo ella, pastor, yo solo quiero que Dios me perdone por el grave pecado que he cometido, porque yo sé que Dios me sanó algo imposible y sé que yo he provocado que me vuelva la enfermedad. Y entonces me abrió el corazón porque ella tenía miedo a su salvación, perderla. Pero ella, oye, le vino la enfermedad, no se resignó, la aceptó, le pidió perdón a Dios y se fue en paz. ¿Saben? Cuando estamos mal, buscamos más a Dios que cuando estamos bien. Yo lo he aprendido. Eso no quiere decir, Señor, manténme en el fuego de la prueba. No, yo no quiero fuego de prueba, pero quiero no olvidarme nunca de que si algo soy, algo tengo, es por Él. Y el ser humano tiende a olvidarse. Yo he visto muchas cosas, hermano, en las mismas iglesias. Gente que se endiosa. Gente que ya mira como si fueran ellos. Se parecen más a Satanás que a Jesús. Eso es terrible. No permitan nunca que se endurezca tu corazón. No permitan nunca que se nos olvide lo que somos sin el Señor. Y su fama, diga conmigo, y su fama se extendió lejos. El principio del fracaso. Manténme del pan necesario. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Mis hijos muchas veces me dicen, papá, ¿y por qué no has podido seguir siendo abogado y pastor? Y tendríamos el barco y la casa en la playa y pescaríamos atunes, iríamos de viaje por ahí, lejos. Pues hubiera dejado la iglesia, posiblemente. Pasar penuria como cristiano frente a tener una casa en Hawái, pues, no sé yo. Hay gente que te hace aire y te sirve el coco, la piña colada, pues no sé. Yo me quedo como estoy. Conoces el chiste, ¿no? De la que iba en silla de ruedas a ver a la Virgen que la sanara. ¿Lo conocéis? Va en silla de ruedas, la llevan y en una cuesta la que la lleva se despista y ella iba a ver a la Virgen de Lourdes a sanarse y entonces la silla de ruedas coge la cuesta abajo y va cogiendo velocidad, 20 por hora, 40 por hora, 50 por hora y Virgencita, Virgencita, déjame como estoy, no me sanes, déjame como estoy.
Sé que no es muy evangélico, pero no tenemos prejuicio. No le clame a la Virgen, por favor. ¿Qué te ha enseñado el pastor hoy? Que hay que clamarle a la Virgen. O sea, sin resentimiento, con respeto, pero hermano, es una broma, es un chiste. No hagan de esto una doctrina. Pido disculpas si alguien se siente un poco ofendido, ¿eh? Es un chiste que se cuenta aquí en España. ¿Saben que mejor que nos quedemos como estamos? En lo que Dios nos ha prosperado, pero más amor, más pasión, más valentía, más denuedo, más altar. Pero no sueñes con tener grandeces. No sueñes con eso. Porque no todo el mundo es capaz de llevarlo. No todo el mundo... Hay personas que sí. Jesús pudo, y sus apóstoles, algunos también. Pero no todo el mundo es capaz de llevar la gloria sin corromperse. No todo el mundo. No todo el mundo es capaz de guardar la humildad cuando puede pisotear a los demás. Y no todo el mundo es capaz, teniéndolo todo, de lavar los pies de los santos. Porque la Biblia dice que el mayor tiene que ser como el menor. Eso no todo el mundo sabe hacerlo. No todo el mundo está dispuesto a perder para que otros ganen cuando llega a la cima. Una vez engrandecido, 2 Crónicas 26, 16, miren cómo lo dice el relato bíblico, es impresionante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¡Wow! Ese sería el título perfecto. Mas cuando ya logró todos los retos que podía una persona alcanzar en su posición, el corazón se le enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. No te importe ganar 1.000 euros si tu corazón está con el Señor. Hombre, si te da 8.000 y sigue con el Señor, pues mejor. Bendices la iglesia también, a los pobres, y tienes mejor vida. Pero mejor quédate con 1.000 si no te vas a apartar. Porque se rebeló contra Jehová. ¡Wow! Un hombre de altar se queda sin altar, sin templo y sin muro. Van a ver cómo se queda sin muro. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Miren, en el momento que se enaltece su corazón contra Jehová, se cargó el altar. Y roto el altar, ya no hay templo. Así que él cree, como ya no está habitando Dios en el templo, piensa que él puede gobernar la función sacerdotal, y le pasa como a Saúl, que Saúl hizo el sacrificio a Dios como si fuera un sacerdote, y a este rey se le subió tanto a la cabeza que se cargó el altar de su corazón, un hombre de búsqueda de Dios, y Dios le honraba, y entonces al cargarse el altar se carga la función del templo, la función sacerdotal, y él empieza a quemar incienso a Dios. Pero entonces eso va a traer una consecuencia terrible. Y la consecuencia terrible es que se va a quedar sin muro, sin protección, sin el abrigo del Altísimo. Y dice en el versículo 19, entonces al hacer esta locura, Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira porque vio la cara de los sacerdotes diciendo, ¿qué hace este hombre? Es el rey, pero él no puede hacer esto. Eso lo tienen que hacer los sacerdotes. Y en su ira contra los sacerdotes, les quitó ese incensario, la lepra le brotó en la frente, o lo que es lo mismo, se quedó sin muro, protección. El que pierde el altar, pierde el templo, ya Dios no mora en ti, ya Dios no mora en el templo, y pierdes la protección, que es el muro. Y ahora la lepra, que no puede tocarle, le invade y le toca en la frente como distintivo de que él es un hombre que no ha valorado la gracia de Dios, y ahora en esa lepra queda en vergüenza. Toda la fama, todo el poder, toda la gloria se queda inservible, se queda en un rey en vergüenza. Y dice,
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente, ya saben cómo se trataba la lepra, de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Saben una cosa? Si no sabemos llevar la gloria de Dios, nos quitará de su gloria para que la administren otros. Qué pena, mis hermanos. Todo lo que había conseguido para que otros lo administren. Y se quedó, miren, mejor que se hubiera muerto. Pero quedarse leproso años de vida, encerrado en una casa paralela a la casa del rey, para vivir solo. ¿Saben cómo vivía un leproso? Solo. A Uzías se le conoce, y ya no se olvidarán nunca, como el rey leproso. Y dice, así Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo el cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El que no recoge con Dios, desparrama, desperdicia. Que nunca, mi hermano, mi hermana, porque Dios sea bueno con nosotros, nos olvidemos de que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que alcanzamos es por su pura gracia y misericordia. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle que sea así. Nunca olvides la historia de este rey. Nunca olvides que para Dios es fácil engrandecerte, pero para nosotros es difícil mantenernos grandes con humildad. Nunca olvides que la humildad es el distintivo de un cristiano. En Filipenses 2 dice: haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, sino que se despojó, se humilló, tomando forma de hombre, dejando el trono, bajando a la tierra, haciéndose siervo, habiendo sido Dios. Y descendió como siervo y vino a dar la vida, mientras Uzías, que era el hijo de un rey que quedó en despropósito, que quedó en burla, ascendió por la gracia del Padre y fue creciendo nunca a la altura de Jesús. Pero en lugar de mantenerse humilde como al principio, siendo un hombre de altar, su corazón se enalteció contra Dios, quitando a Dios del trono de su vida, del altar, metiéndose en el templo porque ya Dios no estaba en el templo y asumiendo el lugar como el anticristo que se mete en el templo de Dios como si fuera Dios, como si él fuera el sacerdote. Entró en el templo y Dios le quitó el muro de protección y como evidencia le brotó la lepra. Señor, líbranos. La lepra hoy no es la enfermedad que va a venir a los siervos y siervas de Dios, a los hijos y las hijas de Dios que se olvidan de ti. No, no es la lepra, pero sí el pecado que contamina, es el pecado que nos aparta del reinar contigo, es el pecado que nos descalifica, es el pecado que nos lleva a pensar que no somos parte del cuerpo, es el pecado, Señor, el que damos lugar a que brote en nosotros por no haber mantenido una vida de intimidad y de altar todos los días de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, examinamos nuestro corazón. Queremos mirar adentro, Señor. Queremos ver si hay algún área en la que quizá nos estamos volviendo altivos, altaneros, quizá cortantes con algunas personas. No queremos guardar ningún rencor, resentimiento, avaricia. No queremos tener ningún ídolo. No queremos tener, Señor, tampoco ninguna fama. Si hablan bien de nosotros, que sea solo para darte la gloria. Como decía Jesús, cuando le decían maestro bueno, decía: no hay nadie bueno, solo Dios. Y Él era Jesús, el Hijo de Dios. Señor, que cuando nos den un halago, que toda la gloria la derivemos para ti. Como cuando cantamos, nadie va a recibir tu gloria. Nadie va a robar tu gloria.
Nadie va a robar tu gloria. Queremos ser hombres que ni la fama, ni la lana, ni la economía, ni la prosperidad, ni la fama, ni el tema del corazón nos desvíe de vivir en santidad, agradándote en todo, porque eso nos va a garantizar, teniendo un altar correcto y siendo templo del Espíritu Santo, que el muro de tu protección nos cubrirá, no solo a nosotros, sino a nuestra casa, a nuestro hogar, nuestra familia, a la iglesia. Y que un día recibiremos la corona incorruptible que tú tienes reservada a los que te aman. No nos permitas llegar tan alto como Ucías para despeñarnos tan bajo como él. Señor, manténnos de lo necesario. Danos lo que tú sabes que necesitamos, Señor. Ni más ni menos. Si podemos administrar mucho, como tú dices, a los ricos de este siglo mando que sean generosos en buenas obras, bienvenido sea. Pero que nunca nos olvidemos de ti. Señor, que esta enseñanza nos marque de por vida. Que veamos que un rey que no era nadie llegó a ser uno de los más famosos de la tierra y lo perdió todo. Todo, absolutamente todo, siendo leproso. Yo me imagino con mis hermanos, mientras miramos dentro de nuestro interior, la vergüenza y la desolación que este rey sentiría cada día. Cada día era como una maldición, una prolongación de la frustración de saber que por haberse enaltecido contra ti, todo lo alcanzado lo perdió. Tuvo que ser terrible, Señor. Tuvo que ser terrible estar años leproso, solo, con toda la fama que él había logrado. Señor, que nosotros siempre estemos pegados a ti. Bienaventurados los mansos, los humildes, los pobres de espíritu. Que nunca, Señor, podamos ensoberbecernos y atentar contra el llamado que nos has dado de ser como Jesús. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Empieza esta semana con fuerza en el nombre de Jesús.